Entonces, muy buenas tardes, queridos colegas. Como cada jueves en la jornada de las 3 de la tarde para encontrarnos y compartir un momento de compañerismo, de conocimientos y también de reflexiones tanto personales como intelectuales. En la tarde de hoy, entonces, vamos a abordar un texto que se titula Einstein contra Bergson, de la autora Jimena Canales. Entonces, para que tengamos una idea, Jimena Canales, pues, es mexicana, física e historiadora de la ciencia, autora de textos como, a ver si me puedo leer, Tenth of a Second History, de la Universidad de Chicago Press. Este es bueno, hay un texto de 2009, La física y la filosofía entre Einstein y Bergson, el debate de, sobre el tiempo. Y pues, precisamente este es una síntesis de ese debate que está desarrollado en el libro de Jimena Canales, en reconocimiento a los 100 años de la teoría de la teoría de la relatividad. Gracias. Entonces, esa es la razón por la cual pues sale en la revista este artículo en diciembre de 2015. El artículo, el texto que nosotros hemos tomado para nuestra lectura de hoy, pues tiene unos elementos de tipo filosófico, epistemológico y también en cuanto a temas que alrededor de la discusión o el debate que tienen entre Bergson y Einstein, pues va a introducir en problemas o situaciones propias de lo social, de lo político que estaba alrededor de su discusión en ese momento, lo que nos ayuda también a entender un poco que la discusión no es libre o neutral, sino hay que tener en cuenta muchos más elementos que también juegan en el propósito del artículo o que vemos que el artículo nos quiere hacer identificar. Como va contando poco a poco la autora en su texto, pues es específicamente cuando el 6 de abril de 1922, Albert Einstein tiene un debate en París, donde hay una frase contundente, una frase central, ya te ubicaste mejor. Cuando él dice, sí, el yo te estoy oyendo, yo te oigo. ¿Y tú a mí? No existe. Ah, bueno. Te toca apagar el micrófono. Bueno, ya. Y en ese caso es algo muy concreto lo que lleva a la discusión o a la confrontación de un debate que finalmente la relación entre ambos nunca se restaura, y lo que hace con ello es generar partidarios de un lado y de otro. Con esa actitud de quienes son partidarios o no de alguna de las posturas, pues lo que deja ver también es un debate o una situación que está inmersa, que es la discusión entre el vitalismo y la perspectiva, digámoslo así, materialista, o más específicamente una visión de tipo mecanicista. Entonces, el debate entre mecanicismo y vitalismo se hacen presente en la discusión que va a plantearse con estos dos autores, y que además nos permite ver cómo precisamente la visión de la física y de la postura más pragmática en el carácter de la cientificidad pareciera que estuviera en oposición a la visión filosófica y reflexiva, como si fueran dos bandos en oposición, cuando también podemos ver que al interior de cada una de ellas hay lazos o puntos de encuentro o enriquecimiento para ambas partes. Entonces, haciendo esta introducción, pues quiero dar la palabra para que cada uno vaya interviniendo como lo tenemos acostumbrado en nuestra tertulia, y pedirles que cuando no estén interviniendo, pues que preferiblemente cerremos el micrófono, porque a veces tenemos ruido
externo que dificulta la comprensión de quién está hablando. Gracias. Entonces, quien quiera comenzar. Bueno, quiero compartir que ese debate que se dio en abril de 1922, pues tiene que ver también con unas circunstancias de tipo histórico que fueron muy importantes porque resulta que desde comienzos del siglo XX aparecen una buena cantidad de transformaciones en las ciencias físico-naturales y en la matemática que llevan a que las formas de pensar que se venían trayendo hasta el final del siglo XIX fueran totalmente sacudidas y fueran puestas en total descrédito las concepciones que se tenían. Resulta que desde el final de la guerra franco-prusiana, que eso aconteció en 1871, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1914, en Europa se dio un desarrollo de actividades, de relaciones, de producciones en materia cultural que fue significativa, y por eso es que se conoce a este periodo como el periodo de la Belle Époque, la bella época, donde en las artes escénicas, la música, el teatro, la pintura, se dieron una inmensa cantidad de producciones de alto nivel, de ejercicio estilístico de gran detalle y de notable acento. Pero resulta que llegado el siglo XX empiezan a aparecer teorías que empiezan a cuestionar todo lo que se sabía acerca del campo de la física. En el campo de la ingeniería aparecen dispositivos y artefactos novedosos, tales como por ejemplo el vuelo en un artefacto que conoceríamos después como los aviones, la producción de máquinas o carruajes movidos por motor de explosión, los automóviles, la aparición de las transmisiones por radio, una inmensa cantidad de elementos nuevos que contrastan. Por favor, apagas el Mercedes, gracias. Una cantidad de elementos que van transformando, y entonces se cambia ese modelo. En Europa, pues estaba todavía el Imperio Austrohúngaro, donde se daba un gran cultivo de las artes y del pensamiento filosófico. Resulta que esto estaba también en Alemania y en Francia. Y parece ser que Henri Bergson es uno de los últimos filósofos que se había incubado dentro de este ámbito de la Belle Époque, con sus concepciones filosóficas que eran de gran estima. Era considerado un inmenso filósofo, donde tenía como punto fuerte el asunto de la intuición y el de los supuestos metafísicos de entidades o mundos más allá de la conciencia humana, pero que inspiraban la conciencia humana. Y dentro de ello, pues estaba la noción de lo que era la duración. Por lo tanto, la noción del tiempo, en sentido filosófico, dentro de este vitalismo de Henri Bergson, es fundamental. Pero llega en 1905 y después en 1915 dos versiones, la especial y la general de la teoría de la relatividad de Einstein, que empieza a tener cierto revuelo y reconocimiento en la medida en que va pasando los años, y llega en el año de 1919 y se hacen unas pruebas tanto en la costa occidental de África y en
la costa del nordeste del Brasil, aprovechando un eclipse de sol, en el cual se logra demostrar que la luz de unas estrellas que quedaban ocultas por el sol se lograban ver en el momento del eclipse, habida cuenta de una suposición que traía la teoría de la relatividad, y era que la luz podía curvarse cuando había campos gravitacionales muy fuertes que lograban modificar el espacio-tiempo. Esto llevó a un asunto revolucionario en las concepciones del tiempo y se empezó a popularizar la idea de la teoría de la relatividad, que al principio pues era entendida solamente por los especialistas, pero hubo otros que se encargaron de hacer las divulgaciones y empezó una especie de confrontación de ideas entre quienes defendían las viejas tesis o las clásicas tesis acerca del tiempo entendido como duración, y las tesis de tipo cientifista, planteando el tiempo como básicamente una condición de medición en relación con espacio y con el espacio y la velocidad. Entonces, en esa medida, aparece esta confrontación de ideas, y en ese 6 de abril de 1922 se dio esa oportunidad de hacer un primer encuentro entre Einstein y Bergson, a raíz de la Sociedad Filosófica Francesa, o la Sociedad de Filosofía Francesa, donde se dio este inicio de debate. Yo veo que este debate continúa en alguna medida, porque podemos hoy hablar de que si hay un concepto de tiempo basado en la física no solamente relativista, sino en la física mecánica y en la física cuántica, sino que también hay una noción de tiempo que está impreso en la literatura, en el arte, en la misma filosofía metafísica y en la mucha o poco ilustrada conciencia de las personas. Las personas tienen una noción de tiempo. Entonces aquí se nos abre la posibilidad de incluso poder colocar nuestra propia intuición o experiencia vital en relación con el tiempo. Entonces quería como también abrir esta posibilidad de discusión, de diálogo en relación con esto que Astrid había presentado y que yo acabo de complementar con estos otros, llamémoslo así, argumentos o elementos para el diálogo. Gracias. Entonces tengámoslo en cuenta que estos son como unas directrices que nos pueden ayudar a orientar pues la charla que tengamos en este momento. Entonces, ¿quién quiere entrar a participar con su comentario, con lo que haya podido entender de la lectura? O también si hay preguntas. O si también. A mí algo que me suena mucho el texto, hay muchos elementos allí, pero hay algo que a mí me llama la atención, es específicamente cómo en un momento de la historia de la ciencia o de las ideas científicas se debate más de una postura, o se ve que están posturas frente a un pensamiento científico, y cómo es que llega un momento dado de que uno prevalece sobre el otro. Posiblemente, bueno, en este caso, cuando prevalece el pensamiento de Einstein con su visión de físico, también por esas transformaciones históricas que estás mencionando, en relación a cómo también la sociedad, en este caso estamos hablando París, y esa influencia de una racionalidad científica que busca, diría yo, en términos de la eficiencia de esa producción que va tomando cada vez más fuerza con el capitalismo. Y no es con ello para decir que habría que desechar al vitalismo o a las posturas inmanentistas, sino cómo precisamente va tomando fuerza. Es que por eso el icono de Albert Einstein en cuanto a sus argumentos filosóficos científicos, porque se va notando cómo
la sociedad, en el sentido de lo economicista, va encontrando un asidero en esas formas de proceder científicamente. Porque entonces ahora es como si estuviera diciéndose que la filosofía pasa a un segundo plano en esa perspectiva. En algunos casos extremos, como lo muestra la autora, como que casi que la quieren sacar del contexto y entonces radicaliza las posturas de la sociedad. Ahí de antemano vamos viendo que ya ha pasado con lo de la finalización de la Primera, Segunda Guerra Mundial, la creación de la Sociedad de las Naciones. ¿Y a qué se refiere o por qué lo traigo a colación? ¿Cómo se va configurando la sociedad, hablándolo en términos ya de un orden económico, para ponerse a favor o en contra de posturas, no porque sean las correctas o incorrectas, sino porque definitivamente quién es el que tiene el poder? Entonces, en ese momento, pues estamos viendo que Estados Unidos es el que empieza a tomar la delantera como país hegemónico, y eso también hace que las decisiones en cuanto a ciencia, esto para ver que la ciencia no es una actividad neutral, empieza a ser una herramienta útil, o por lo menos es más válida o tiene mayor reconocimiento que de pronto posturas de orden trascendente o reflexivo o de tipo como la literatura y las humanidades, o en razón a los resultados que ella muestra. Entonces, el trabajo que hace Albert Einstein se nota que está siendo respaldado, auspiciado en la sociedad del momento, porque ayuda, o por lo menos se convierte en una herramienta que ayuda a llevar a cabo esos adelantos eficientes y eficaces para intervenir en el mundo, de lo cual en ese momento el capitalismo necesita o requiere para hacer su producción industrializada cada vez más potente. Y con ello entonces hace que la sociedad pues se parcialice y muestre que sí, hay unos con los sueños de esa visión del tiempo como duración, del tiempo como una experiencia de la vida, pero es como si esta nueva postura o esta que se impone quiere mostrar que es inválida y que porque no están con ella para su producción, entonces casi que es como si se satanizara. Y es lo que uno ve con más frecuencia en la sociedad, cuando lo que hace es polarizar, cuando en realidad la ciencia es uno de los tantos instrumentos que nos pueden ayudar a crecer como sociedad. Bueno, me parece, es una hipótesis muy interesante la que plantea Astrid, para mirar cómo las dinámicas de las relaciones de la producción, tanto económica como tecnocientífica del momento, se articulan para exigir o solicitar en la dinámica del pensamiento de los grupos humanos, de las sociedades, un ajuste de su visión de tiempo. Porque, por ejemplo, allí es donde surge la idea de que el tiempo es dinero y que, por ejemplo, la aparición de todos los sistemas de producción industrial en serie involucra tiempos y movimientos. Justamente es parte de lo que en administración industrial, en ingeniería industrial, se tiene en cuenta como de las primeras elaboraciones dentro de los propósitos que se establecieron por parte de Taylor en relación a una producción industrial que se basara en tiempos y movimientos, donde se podían calcular los valores de las acciones humanas en medio del tiempo, en la medida en que se fuera haciendo un determinado tipo de tareas. Claro, y eso hace que una visión romántica del tiempo como un concepto de duración, como lo manifestaba Henry Bergson, podría quedar en términos de la literatura, el arte o la estética literaria, pero dejaba de tener sentido dentro de las urgencias de la producción industrial. Y lamentablemente esto no lo pudimos debatir en su momento en el sitio donde habíamos hablado, Astrid, antes sobre este punto, pero me parece muy importante la hipótesis que tú planteaste, porque mira lo que me llevó a mí a pensar ahora y que
creo que se complementa con lo que tú dices. Sin embargo, hay un elemento que se tiene que rescatar de Bergson en su planteamiento intuitivo del tiempo, y es que el tiempo ante todo es un elemento de duración. ¿Y qué es la duración? Es como una percepción de la conciencia acerca de lo que acontece, pero es una visión que no es objetivista, sino que es de tipo subjetivo. Y es cuando estamos, por ejemplo, en una circunstancia de ansiedad, de necesidad, de incomodidad, tenemos una percepción como que el tiempo, la duración, se estirara y que los hechos no acontecen de manera rápida, de tal manera que terminará esta circunstancia y pudiéramos pasar a otra. Esa es una visión subjetiva del tiempo. Y claro, ahí viene lo que quienes hayan podido acceder al documento, señalaba Einstein, que el tiempo de los filósofos no existe, porque realmente el tiempo es una categoría objetiva que está vinculada con el espacio y la velocidad. Dependiendo del espacio y de la velocidad, uno puede calcular a partir de unos baremos que se establecen a través de unos artefactos que se ponen con un movimiento que miden el tiempo o esa duración de manera objetiva y de manera contrastable con otros artefactos, que es el asunto del contraste de los relojes en la medición del tiempo. Entonces observen ustedes esos dos escenarios, el escenario del tiempo objetivo, pero el escenario del tiempo subjetivo, porque también está dentro del tiempo subjetivo esa sensación de duración, que los momentos alegres y felices se van en un santiamén, de que aquello que es dichoso y alegre, aquello que es feliz, es simplemente como una pincelada de la vida y se va. Esos dos extremos de las circunstancias difíciles y las circunstancias felices y alegres, que en términos de una medición subjetiva son largos o muy cortos, se distancian totalmente de la noción de medición de tiempo en materia objetiva. Y es más aún diferente si se hace en los términos de la teoría de la relatividad, cuando se dice que la medición del tiempo depende del sistema de movimiento en el cual esté involucrado quien está haciendo la observación de la medición. Si son dos sistemas de movimiento distintos, es posible que los tiempos no midan lo mismo y que un tiempo sea más lento y el otro sea más rápido. Y ahí es donde Einstein hace esa vinculación de la relación de velocidad, espacio y tiempo según el sistema de movimiento en el que se esté involucrado. Por supuesto, esto llevó a los filósofos, pensadores y el público en general a ver el carácter relativo del tiempo, y después, por esa manía que tiene la humanidad de extender una explicación de una cosa a todo, aparecen ideas que después resultan peligrosas, como las del relativismo, que incluían, por ejemplo, el relativismo tanto en las ciencias físicas, pero también en lo humano, que podría justificar el relativismo, por ejemplo, de la moralidad, que esto llevó también a una serie de cosas muy interesantes. Si ustedes ven la vida en el Berlín de los años 20, después de la guerra, donde hay esa pobreza, esa miseria, pero también hay un desborde de creatividad y un desborde también de vida licenciosa, llamémoslo así. Porque se derrumban todos los valores que se traían y se adoptan otro tipo de valoraciones donde ya no hay un baremo o una medición de base que sea contrastable para decir que está bien o que no está bien, por ejemplo, en materia de vida. Por eso lo de la vida licenciosa en los cabarets berlineses. Y por supuesto en París también ocurre algo pues análogo. Entonces, observen que este debate que se puede establecer entre la noción de un tiempo como medición objetiva y un tiempo como una concepción o percepción subjetiva de la duración,
involucra todos los aspectos de nuestras vidas. Y hoy por hoy podemos hacerlo. Ustedes miren sus propias vidas y miren sus relaciones con la noción de tiempo que tengan dentro de su propia experiencia vital. Y yo creo que ahí les van a salir cosas bien interesantes que serían bueno compartirlas acá. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién toma la palabra? Mercedes, tienes la palabra. Una pregunta. Es una pregunta que le tengo pues a ustedes. Pues no sé si de pronto se sale un poquitico pues del debate, pero sí quisiera de pronto traerlo a colación. Y es la relación que encuentran ustedes entre este debate entre Bergson y Einstein, y pues el debate que se está presentando actualmente entre el ministro de Ciencia y la Asociación de Científicos. Si tiene alguna relación, pues no sé, si tiene algunos elementos que podrían pues analizarlo desde ese punto de vista del debate que abrió en esa oportunidad los seguidores pues en algún momento de Einstein en contra de Bergson. Bueno, podemos hacer creativamente una relación. La persona que está postulada para ser ministro de Ciencia y Tecnología es una persona que es administradora de empresas y de repente sale como coautor de unos estudios que tienen que ver con problemas de medio ambiente y no de nanotecnología de carbono. Estudios de medio ambiente dentro de los cuales se involucran el grado nocivo o no nocivo de la emisión de nanopartículas de carbono, como dice Astrid, que pueden generar determinado tipo de efectos. Entonces, ya de entrada es sospechoso que un administrador de empresas esté allí en esto. Pareciera que en términos del tiempo, es que esa postulación hecha por el gobierno nacional está tanto fuera de lugar como fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque la persona que está, llamémoslo así, como candidatizada a ser ministro, no tiene las condiciones objetivas para desempeñar con, llamémoslo así, peso moral ese ministerio, ya que se ha denunciado que él, al no tener esa formación, difícilmente pudiera haber estado en ese grupo de investigación produciendo eso, primero que todo. Segundo, que él habiendo sido rector de la Universidad del Atlántico, en el periodo en el cual él fue rector, se multiplicaron las denuncias e investigaciones acerca de plagio en materia de trabajos de investigación. Y eso pues hace que se ponga en duda, llamémoslo así, la honorabilidad y llamémoslo así, el peso moral para ejercer una autoridad en materia de ciencia y tecnología. A raíz de eso se envió una carta al presidente de la República por parte de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia y después hubo otras manifestaciones dentro de las cuales yo hice una de estas con copia a varias personas en las cuales yo no reconocía la autoridad de esa persona que estaba en cuestionado su rol. Y por supuesto, la Asociación Colombiana de Ciencias Físicas, Matemáticas, Ciencias Naturales Físicas y Exactas, sacó otro comunicado, otras 3 o 4 organizaciones de científicos sacaron comunicados semejantes. El punto es que hay veces que hay momentos para los cuales las cosas se pueden hacer o se deben hacer. Y es, en definitivo, que no fue un tiempo adecuado por parte del gobierno nacional haber intentado hacer ese nombramiento cuando ya había habido un anterior nombramiento que fue cuestionado acerca del carácter
de la cientificidad de la supuesta medicina en contra del cáncer que la anterior ministra de Educación, de Ciencia y Tecnología había estado trabajando sin haber avanzado en los protocolos de contrastación, de estandarización y de generalización que se requiere para un estudio científico. O sea, en ese sentido, Colombia ha tenido sus dificultades bajo este gobierno en relación al establecimiento de quién dirige la ciencia y la tecnología a nivel oficial, lo cual muestra que es una distopía, llamémoslo así, y una desatención en el tiempo, lo que se ha tratado de hacer dentro del actual gobierno en relación con el nombramiento de autoridades en materia de ciencia y tecnología. Y sería como la forma que yo trataría de acercar ese problema con la discusión de la noción de tiempo. Indudablemente, no toca mucho con lo del tiempo objetivo de medición de la teoría de la relatividad, sino más como visiones del tiempo subjetivo de que no fue pertinente colocar en este momento una persona de ese carácter por todos esos cuestionamientos. No era oportuno, era el tiempo para hacerlo. Es lo único que yo pudiera decir, digamos, como para acercarlo. No sé si alguna otra persona tiene alguna idea. Yo a lo que estás diciendo le agregaría algo más, pues tratando de ponerlo al contexto de lo que pasa en este momento, y es como el tema de lo científico pasa por el carácter administrativo, político, donde en un momento ha estado subyacente en la mentalidad pues, de los que fuimos sobre todo formados en esa visión ilustrada, de que la ciencia era algo como al estilo de lo divino, donde era inmutable, era perfecto, estaba buscando principios altruistas. Pero eventos como estos nos van mostrando que esto es igual o muy cercano o tiene esa similitud como otros eventos del comportamiento social, lleno de intereses, condicionado a quienes tengan el poder de decisión, independientemente de que si es ético o no es ético, es que se le ha quitado también esa idea de lo inmaculada que era la ciencia, como de pronto al estilo de lo que uno pudiera ver en alguien como Berzón, que tiene esa idea muy de lo soñador, y esto nos va mostrando en que esto es una de las tantas actividades sociales que están cargadas de intereses, cargadas también de quienes pueden llegar y acceder a esos niveles de poder, y por ello pues la autoridad no radica en el conocimiento científico, sino en quien es capaz de mover los hilos a favor de sus intereses. Es como otra cosa que yo veo también ahí, y que de una u otra manera pues también estaría en este grupo de discusión con lo de Berzón y Einstein, porque no se trata aquí pues entre Einstein y Berzón de problemas éticos, como también se puede ver el problema del ministro, sino más bien por el problema de quién es el que finalmente toma la decisión de qué domina sobre qué y cuál es la del pensamiento que va quedando. Sí, yo diría también acotando pues estas cosas en desenvolvimiento de la idea que tenemos para hoy, que ese encuentro de abril del año 1922 tenía como objetivo reunir a físicos y a filósofos para pensar sobre los fundamentos y la veracidad en ese momento de la teoría de la relatividad. Berzón ni siquiera tenía intenciones de hablar, vale la pena señalarlo, y solo lo hizo porque fue provocado por uno de los colegas filósofos que era como impertinente, pero a su vez porque había sido, llamémoslo así, asusado por el organizador de la reunión. Para Einstein, la experiencia del tiempo como
elemento objetivo es como un río majestuoso que arrastra el flujo de los acontecimientos. Pero esto lo consideraba en los términos de Berzón como si fuese una ilusión. En el campo de la relatividad no habría ningún arriba, ni ningún abajo, ni derecha, ni izquierda, ni tampoco un antes, ni ningún después. Era todo un proceso riguroso de medición, un bloque sólido en el que todo el tiempo está eternamente presente y la flecha del tiempo puede viajar lo mismo hacia adelante que hacia atrás. Entonces, en ese sentido, era una serie de ideas que para ese tiempo eran muy controversiales. ¿Cómo así? ¿Cómo así que ir para atrás? Claro, matemáticamente se podían hacer los cálculos incluso de medición que daban valores negativos, pero que daba la impresión de que podía hacerse retrodicción del tiempo. En ese momento, aunque no se discutieron las bases matemáticas de la teoría de la relatividad, Henry Bergson, vale la pena decirlo, discrepó profundamente de la concepción de Einstein sobre la naturaleza misma del tiempo, porque la consideraba errada o por lo menos inadecuada. Y presentó contra ella, vale la pena decirlo, su propia hipótesis central de la duración y de la intuición, de lo que ya hemos hablado ahorita acá, que tiene que ver con una noción que nosotros tenemos que a veces es difícil de explicar, que de pronto nos resulta un poco nebulosa, gaseosa, y él la planteaba como un impulso, que era una especie de hálito que impulsaba a lo vivo a hacer en un decurso de acontecimientos, y a eso él lo llamaba el elan vital. Vale la pena de señalarlo para poder entender mejor esta idea de Bergson. Y por supuesto, él lo involucraba con todos los elementos. Él consideraba que todo lo que existía estaba impulsado por un hálito, por lo que él llama el elan vital, y que era el que generaba el movimiento, y que nosotros al estar dentro de ese río de acontecimientos éramos partícipes de esa percepción de la duración. Si esto que estoy describiendo ustedes lo asumen, ustedes se darán cuenta que tiene un sentido de comprensión inmediata en nosotros de que si uno ve que todo acontece. Y esa era la idea que en un momento determinado fue muy popular para el caso de Bergson. Pero aquí, vale la pena decir, había también otro tipo también de interés. Einstein estaba desde muy temprano en su vida, cuando trabajaba en la oficina de patentes en Zúrich, estamos hablando de 1902, 1903, estaba muy interesado en que se conocieran sus ideas. Muchos dicen que las ideas de Einstein no eran ideas físicas, sino ante todo epistemológicas acerca del espacio y del tiempo. Entonces, tenía un afán desde muy temprano en su vida, Einstein, de ser reconocido y ser aclamado. Había un gran interés en ese sentido. De otra parte, pues en el año 1922, Einstein necesitaba plata y no la tenía, no tenía dinero, y él ya se había comprometido ante un juez de dar los resultados monetarios del premio Nobel si lo llegaba a recibir, para dárselo a su ex esposa. Ahorita Mileva Milosevic. Mileva no es Milosevic, es otro apellido, pero ahorita Mileva, no me acuerdo el nombre, pero si lo puedes buscar ahí, Astrid, te lo agradezco. Se había comprometido a eso y por supuesto él necesitaba fama y fortuna. Y entonces ese debate con Bergson le daba como anillo al dedo, porque Bergson sí era un filósofo que tenía gran renombre. Entonces, en la medida en que pudiera discutir con un filósofo de gran renombre, que era
estudiado y leído por muchos otros filósofos, inclusive por presidentes de la República, como el presidente de los Estados Unidos, Teodoro Roosevelt, quien incluso hizo un pequeño artículo hablando sobre el trabajo de Berzón. Se entiende también el por qué aceptó el debate, aunque había una desventaja. ¿Cuál era? La desventaja era la siguiente, que el debate se hizo en francés y por supuesto el que tenía ahí las de ganar en el sentido lingüístico pues era Berzón, porque era la lengua de su país, aunque Berzón hablaba bastante bien el inglés porque él se había criado durante mucho tiempo en Londres con sus padres en su temprana edad. Y entonces para el caso de Einstein, después de la larga exposición que hizo Berzón, la única contestación o respuesta que hizo Einstein, que fue supremamente cruda, y fue decir que el tiempo de los filósofos no existe. Esto fue impactante. Indudablemente, pues hubo otras intervenciones en favor y en contra de las tesis de la relatividad y en favor de las tesis de Berzón sobre el elan vital y el tiempo como una intuición de la duración. Esto lleva a asuntos muy interesantes porque la gente quería decir o esto o aquello. Indudablemente, pues, el debate, al final de cuentas, fue siendo ganado al final, pues, por Einstein, que después de que Sir Eddington logró probar en 1919 que la teoría de la relatividad tenía sentido y explicaba cosas. Con el tiempo, la fama de Berzón fue decayendo y la fama de Einstein fue subiendo. Pero Berzón nunca le perdonó a Einstein todo lo que sucedió en ese debate, y a lo largo de los años siempre estuvieron en contraposición, pero cada vez con menos fama el filósofo francés. Esto como para darles a entender qué fue lo que fue aconteciendo en relación con la noción de tiempo. Hoy por hoy, la gente no conoce mucho a Henri Bergson. Tal vez algunos especialistas en historia de la filosofía, historia de las ideas filosóficas, podrá en su momento pues pensar, bueno, es importante aquí saber quién fue Bergson y estudiar sus obras, pero la gente del común no va a saber de Bergson, pero la gente del común sí por lo menos tiene alguna idea de Einstein, porque al final de cuentas la teoría de la relatividad ha tenido varias, llamémoslo así, capacidades de explicación de fenómenos que hoy por hoy, por ejemplo, con los vuelos orbitales, los vuelos espaciales en astronáutica, pues se utilizan en gran medida varias de las ideas basadas en la teoría de la relatividad. Entonces quería como pues, contribuir con estas otras cosas para hacer entender mucho más la naturaleza de este debate, que tenía componentes también personales, de ambición y de interés personal. Mileva Maric, ya me acordé. Ya Mercedes nos puso en el chat para que todos corrijamos pues lo que yo había dicho. Es Mileva Maric. Como es un apellido serbio-croata, la C final se pronuncia como una Ch, pero una Ch cortica, Maric. Muy bien. Específicamente hay tres aspectos aquí que la autora del documento plantea y que me parecen como interesantes para que lo dialogáramos en el sentido del carácter epistémico de esta discusión.
y es, por ejemplo, el hecho de los universales. Con la teoría de Einstein en el caso de la relatividad y de, bueno, de estos ejemplos del tiempo, cómo específicamente se va desvaneciendo la idea de lo absoluto y universal. Esa una. El segundo tiene que ver con el hecho de que espacio y tiempo es no como entidades separadas, hablando en el sentido de la entidad como aquello sobre lo cual se puede intervenir, más no lo podemos como coger o hacer de ello algo material, y que están funcionando de manera paralela, es decir, que permiten la simultaneidad. Y un tercer elemento que tiene que ver con en sí mismo la naturaleza del mundo en su carácter de inestabilidad o de cambio. Y si uno mira estos tres aspectos en razón al momento histórico en el que se está planteando, pues uno podría decir, pero ¿qué de novedoso puede tener si, por ejemplo, el cambio y la inestabilidad, ya lo habían dicho, por ejemplo, Demócrito? Que si, por ejemplo, el asunto de los universales también ya había sido discutido en el siglo XVI por los nominalistas. ¿Y qué del problema del carácter de la inestabilidad o de tener que, o de buscar cómo se llena el vacío? Cuando eso también había sido discusiones en otros campos, no estoy muy segura ahorita, pero en las ciencias físico-naturales también ya se había hecho esa discusión. Entonces, mi reflexión y mi pensamiento han sido, bueno, entonces, ¿qué de novedad tenía lo que en ese momento estaba planteando Albert Einstein? Si definitivamente no eran discusiones nuevas en el campo de la ciencia. Y cómo precisamente por ser, aparte digamos, de lo que está planteando Einstein, su experimento, su prueba empírica, que es el hecho de la curvatura de la luz. Creo que ahí sí podría estar, es como la novedad o el cambio en la forma de entender estos mismos aspectos que históricamente uno podría decir ya estaban en el pensamiento científico. Y cómo definitivamente el experimento, aquí pues estoy trayendo algunas ideas que a mí me han surgido por leer a Bacon, de cómo es que la experiencia misma de ir al experimento nos enseña o nos permite o nosotros mismos permitimos que el experimento nos diga cosas antes que establecer teorías estables o inamovibles. La misma experiencia de hacer la prueba, de hacer el experimento, de hacer el procedimiento, de ver cuántas veces cambian los resultados siendo los mismos instrumentos, las mismas condiciones del ambiente de hacer la prueba experimental, que hacen que definitivamente ya no podamos ver las cosas de la manera estática, de la manera decimonónica o de establecer con ello unas relaciones causa-efecto como en unos términos lineales. A mi modo de ver, y no sé qué puedan pensar los demás colegas, a mi modo de ver, el ejercicio más de esos tres criterios de lo que está planteando la experiencia como esa revolución científica que propone la situación con Einstein, es el hecho de cómo definitivamente esas cosas que ya han sido vistas por otros, que históricamente podríamos uno decir, pues eso ya había pasado en la historia de la ciencia, pero es como específicamente se puede ver desde otro ángulo estos argumentos para poderle ver algo que para ese momento permitió ver lo de la curvatura de la luz. Y eso sí me parece, pues, como el punto que hace un giro en la perspectiva de pensamiento científico. Pues ahí hay un elemento que es muy clave que antes no existía y es el hecho de la aparición de la opinión pública. Las discusiones que se dieron anteriormente fue entre personajes ilustres
de distintas épocas sobre los temas que hablaba Astrid. Pero ya en ese momento resulta que había medios de comunicación que amplificaban lo que sucedía en el medio académico. Entonces estaban los periódicos y las revistas, estaban las agencias de noticias por radio, por ejemplo, que señalaban X o Y cosas. Y eso estaba involucrado con el hecho de la popularización de cierto tipo de ideas. Creo que en ese sentido, a pesar de que ya se hubiesen discutido estos temas que tú muy bien señalas, tiene este nuevo componente, el hecho de que aparece una popularización o una vulgarización de los conocimientos, tanto científicos por un lado, pero filosóficos del otro. Entonces, claro, se genera una tensión esencial allí que marca pues el caso de Bergson y Einstein, de tal forma que está dentro del pináculo de la información y dentro de la discusión de cafetería, de restaurante, de todo tipo de personas que tiene acceso a esa información, que por supuesto sigue siendo de élite en ese momento, incluso diría yo todavía de élite económica, no digo de sectores de alto nivel social y de niveles de Dios que tuvieran algunos elementos de cultura, llamémoslo así. Se daba este tipo de cosas. Por supuesto, el poner en cuestionamiento los universales, ¿y qué son los universales para explicar mejor? Son afirmaciones o enunciados que cobijan todo tipo de cosa que sea de esa misma naturaleza. Entonces, si era en relación con el tiempo en física, decir que todo en la física funcionaba de esa manera. En filosofía, la filosofía siempre ha cargado con presuponer enunciados universales, que todo lo que se diga en filosofía vale para absolutamente todo a lo cual se refiere el enunciado. En el campo de la física relativista, pues aquí cambió el asunto, porque aquí se dijo, no se puede universalizar. No se puede universalizar porque esto también depende en gran medida de la localidad del fenómeno, del sistema de movimiento al cual esté referido y por lo tanto no se puede hacer la universalización. Se puede hacer la comparación, pero ya no se puede universalizar. Que ese es un elemento de contraste que es importante tener en cuenta allí para ver qué fue lo que sucedió y cómo es que contrastó ahí la ciencia con la filosofía. Y por supuesto, yo insisto para todos los colegas, compañeros de la tertulia, que saquemos afuera nuestra propia concepción de tiempo, de acuerdo con nuestra experiencia vital. Porque aquí eso es un elemento fundamental. No porque Einstein haya dicho que el problema de la velocidad y el espacio están en función de, el tiempo está en función del espacio y la velocidad, no. No, porque nosotros también tenemos una experiencia de tiempo y sería bueno que aquí la pudiéramos sacar y vertir y dialogar sobre ello. Pues en términos coloquiales hay una expresión que yo creo que dice mucho. Mercedes, ¿sí? Quiere decir algo. Mercedes. Mercedes y Estela también. No, profe Astrid hable, entonces después me comunico. No, pues es que la idea es que participemos todos y yo he hablado ya bastante. Bueno, no, no sé en qué momento se me levantó la mano, pero sí, con el pensamiento pensé decir algo. Y es que existe pues en materia pues de religión o espiritual, pues un tema que es la diferenciación entre el tiempo, Cronos y el Kairos. Y pues el Cronos hace referencia precisamente al tiempo objetivo al que hacía referencia pues el profesor para referirse a los postulados de Einstein, y el Kairos es el tiempo que pues se llama normalmente el tiempo de Dios. Es un tiempo de pronto circular en el sentido de que lo que ha sido será, lo que es ya fue.
Entonces no nos podíamos situar de acuerdo con esa concepción del tiempo, pues ¿cómo diría yo? En el conteo, en el cómputo, perdón, de manera objetiva o física o científica, no sé, del tiempo, tal como lo estaba estableciendo, pues como lo establece la ciencia o Einstein en esta parte. Ese es un tema. Lo otro, pues, me llamó la atención pues en la lectura algo pues a lo que usted hizo referencia, profesor, también en cuanto a la parte de Bergson cuando hace el debate con, con Einstein, y que creo yo que él consideraba a Einstein que pues no lo consideraba científico, sino que hablaba que estaba en un limbo precisamente ni entre la filosofía ni la ciencia. ¿Ok? Entonces, por respecto de eso, pues me llamó muchísimo la atención esa parte de que lo trajo como a un limbo, iba a decir limbo jurídico, a un limbo que no estaba en ninguna de las dos ciencias, ni científica ni filosóficamente hablando. Y la escritora, la autora del artículo, pues también creo que hace parte de esa concepción, pues por muchísimos elementos de la lectura, pero básicamente pues él llama a Einstein el físico, no lo llama el científico, cuando hace la referencia entre los dos personajes. El filósofo decía este punto, y el físico hacía referencia a esto. Entonces, bueno, son elementos que uno tiene, pues yo como estudiante y como aprendiz de todos estos temas con respecto a ustedes, tengo que tener en cuenta pues, para analizar de manera objetiva todo esto. Cuando yo me refería al principio, pues en la pregunta yo hablaba más bien como de legitimidad en cuanto a un debate y las personas que controvierten la calidad de otras o el conocimiento de otras, y cuál es la legitimidad para ello. Entonces, ¿cuál es la legitimidad de un filósofo en este sentido, Bergson, para controvertir de pronto una teoría científica o aparentemente científica establecida por un científico, aunque no haya sido llamado científico dentro del artículo y tampoco haya sido considerado, sino él lo trajo a un campo, a un limbo, para poder entonces debatir su teoría? En ese sentido, entonces, también la legitimidad acá de una asociación completamente del avance científico, pues, y todos los cuestionamientos objetivos que usted refirió, para poder a su vez cuestionar el nombramiento de una persona que obviamente no tiene ninguna calidad de científico ni ninguna experiencia en ese sentido. Esos son los aportes que puedo hacer a esta tertulia. Hola, ahora sí me escuchan, ¿me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Hola, ¿cómo van? No, he estado intentando entrar varias veces, pero no se ha podido. Pero bueno, escuchando a Mercedes y que acaba de mencionar a Dios, y escuchando, digamos, el tema de nuestro amigo Bergson y el gran atrevimiento que tuvo Einstein en su momento en la confrontación que se produjo en la reunión de 1922, en que cuando dijo el tiempo de los filósofos no existe, pues eso fue una osadía del tamaño de una catedral. Eso fue una cosa espantosa. ¿Cómo se le ocurría a este señor, que finalmente pues era un científico, pero de un muy escaso reconocimiento, digamos, popularidad, digamos, no su reconocimiento como científico no tenía, pero no era una persona en la que se podía confiar tanto como en Bergson. Pero también estoy recordando que hay un coletazo de la frase más dolorosa que se pronunció más o menos en 1880, y creo que estaban viviendo eso. Entonces, cuando un señor como Einstein dice, el tiempo de los filósofos no existe, y había otro que había dicho, Dios ha muerto. Entonces, digamos que el tema allí era que cuando se habló de que Dios había muerto, era que no había, lo que quiso decir Nietzsche es que Dios no es capaz de actuar como fuente de código moral o teleológico. Y de esa manera, pues entonces se entró no se puede establecer una moralidad
y eso conduce al nihilismo. Entonces digamos que estamos viviendo para la época en que nuestro personaje se atreve a decir que el tiempo de los filósofos no existe. Estamos caracterizando la modernidad. Y fuera de eso aparece este señor cambiando el entendimiento clásico de la física en cuanto al tiempo. Cuando lo que mencionaba Astrid ahorita, que se redefine el concepto del tiempo y el espacio, o sea, no son universales, y demostró además que el espacio y el tiempo estaban relacionados. Y por otro lado, el señor Einstein acaba con el concepto del éter, o sea, la sustancia que llenaba el espacio vacío del cosmos. Entonces, imagínense todo el ambiente que se estaba viviendo en esta época. Y lo más curioso de todo es que cuando se combinan estos tres conceptos del tiempo y el espacio, comienzan a hablar de la dilatación del tiempo. Se habla de la dilatación del tiempo, y al hablar de la dilatación del tiempo también dijeron pues que también es posible detener el tiempo cuando se viaja a una gran velocidad. Entonces me imagino que para ese momento pues estas ideas pues eran de una absoluta fantasía, y el señor Einstein pues definitivamente está tocando los hilos, las fibras de la emocionalidad, de la imaginación de la humanidad. Y pues claro, viene un señor como el señor Bergson, que era, digamos, que era un personaje intelectual, un filósofo, y este señor pues está hablando ya en términos racionales, ya no es un intuicionista como el señor Bergson, y estamos hablando de la revolución científica y el impacto de la relatividad, y en suma pues la importancia de la ciencia frente a la filosofía. Pues se cambió el mundo, las cosas fueron otras, y de algún modo pues también estamos en que para nuestro amigo Bergson, que había hecho un libro que llamaba La Evolución Creadora, que lo había lanzado como en 1907, como en 1907, y que planteaba además el tema de la materia y la memoria, o sea, tenía unos conceptos distintos. Yo diría que dentro de un orden metafísico acerca del tiempo, y bueno, y el señor Einstein, mientras que el señor Bergson estaba hablando de la duración, ¿no? El señor Einstein está hablando del tiempo con la medición, con la precisión y todas las cosas que pueden suceder alrededor, digamos, de este fenómeno científico. En fin, esto era como un pequeño aporte de todo lo que se viene hablando. Perfecto, muchas gracias. También Estela había levantado la mano a la par cuando lo hizo Mercedes. Entonces, Estela, si quieres, en este momento tienes la palabra. Armando me hizo acordar de un chiste que anda por ahí en un graffiti que decía: Dios ha muerto, atentamente Nietzsche. Y cuando murió Nietzsche, apareció el graffiti que decía: Nietzsche ha muerto, atentamente Dios. Entonces, pues, a la lectura de hoy, en cuanto a la parte de la relatividad o del punto de vista, me quedo con un párrafo que, a ver, lo busco, que dice que Bergson y Einstein pertenecían a comunidades diferentes con herencias culturales e intelectuales distintas. Einstein buscaba de manera obsesiva la unidad del universo, defendía la creencia de que la ciencia podía revelar sus leyes inmutables y trataba de describirlo de una manera más sencilla posible. Bergson, por el contrario, afirmaba que la marca del universo era todo lo contrario, nunca acababa de cambiar. La filosofía que nos hacen hincapié en lo fluctuante y contingente de la naturaleza impredecible del universo e ignoran el rol esencial de la conciencia humana en este y su papel central en su conocimiento eran, según él, retrógradas e iletradas. Mientras que Einstein buscaba la coherencia y la sencillez, Bergson subrayaba las inconsistencias y complejidades. Es como lo de siempre, ¿no? O sea, son dos puntos de vista diferentes del mismo tema. Y por ambos, los diferentes caminos, pues también se puede llegar a Roma. Y en cuanto a lo de la parte del tiempo, pues
en los términos de que hablaba Mercedes, del Kairos, del Cronos, pues el Cronos es un tiempo lineal, mientras que el Kairos es un tiempo de bucles, ¿no? De idas y venidas y que tiene que ver como entre la subjetividad y la objetividad. Cuando el objetivo sea el Cronos y la subjetividad emocional o psicológica sea el Kairos. Y pues ya lo había mencionado Francisco cuando decía que un momento de placer pasa en un instante, mientras que los momentos duros se le hacen a uno eternos. Básicamente eso. Bueno, es como, no sé si Mercedes iba a intervenir porque tiene la mano levantada. No, tal vez no. Bueno, listo. No, gracias, no, profesor. Bueno, es que es en relación con dos afirmaciones que son como antípodas, las que señaló Mercedes, la que señaló Mercedes y que apoyó en alguna medida Estela, y la que generó Armando. El punto es que dentro de la teoría de la relatividad, eh, cuando un observador aumenta su velocidad, su tiempo se hace ralentizado, o sea, se hace más lento, hasta el punto en que si llegara a acercarse a la velocidad de la luz, que se ha calculado en 299.999 y fracción kilómetros por segundo, por un lado, el tiempo podría llegar a detenerse, de tal manera que se haría tan lento que su velocidad de cambio sería muy cercano a cero, o sea, totalmente detenido. Un tiempo detenido, ¿qué significa? Un no tiempo, una intemporalidad. O sea que el aumento de la velocidad, entiéndase, el aumento de la velocidad de desplazamiento o de las partículas pudiera llevar a tal punto en que se llega a un estado en el cual no hay tiempo. No existe tiempo. Y si no existe tiempo, estamos hablando de eternidad. Eternidad no es un tiempo sin fin. Eternidad es un no tiempo. Un permanente ya. Un permanente ahora. Y el permanente ahora es un atributo que se le da a la divinidad. Luego, si se nos salía por un lado la divinidad, de acuerdo con los análisis socioculturales, históricos, filosóficos de Nietzsche, aquí con la ciencia le da alas a los que defienden la idea de la existencia de un ser superior en términos de la posibilidad de que exista una atemporalidad en la cual se puede ser. Y esto implicaría la posibilidad de existencia en el no tiempo, en la no temporalidad, y estar siendo en la no temporalidad, que es uno de los atributos que se le asigna al magno ser, a Dios o como se le quiera llamar. Por lo tanto, creo que el debate se mantendría, pero en una perspectiva incluso apoyada por alguna tesis de orden científico. Y me parece bien interesante eso, ¿no? Porque podría levantar nuevas ideas o nuevas perspectivas incluso de cómo comprender la divinidad o lo que está en lo eterno. Muy valioso lo que estás planteando porque también permite que caminemos hacia otros niveles de reflexión que salen de esos marcos de ciencia
o de la filosofía. O sea, es como otro no tiempo. Sí, hay definitivamente un gran debate. Me estoy también imaginando el asunto del carácter emancipador de la ciencia, que siempre viene como a mi mente. Estaba pensando en nuestro amigo Einstein y el tema de la bomba atómica y todo lo que vino a suceder después con este asunto del desarrollo tecnológico y de cómo los seres humanos al cabo del tiempo pues definitivamente nos hemos sido cosificados y que, que digamos este señor Bergson definitivamente sí estaba pensando, digamos, pensando en los seres humanos, en la espiritualidad y toda una cantidad de características acerca de ese tiempo, de esos otros espacios en los cuales los seres humanos podemos, pues habitamos, pero mentalmente, porque esa fue como otra de las controversias que se dieron, ¿no? Hay un señor que cree que habla del tiempo psicológico y hay otro señor que está hablando del tiempo físico, o sea, Einstein y el señor Bergson. O sea, es y unos personajes bastante controversiales. Entonces, pues, de algún modo pienso también que la ciencia a la larga, pues, somos consecuencia ahora de todo el tema tecnológico y estamos de algún modo buscando como reencontrar esa espiritualidad y de buscar una forma de entendernos hacia adelante y muy posiblemente como consecuencia del momento que estamos viviendo. Yo no sé si para todo el mundo o sea tan fuerte o lo vislumbren, pero lo hemos planteado aquí en otras conversaciones, todo este tema de la robótica y de los computadores, de la inteligencia artificial, pues que definitivamente pues hace sí, que el señor Einstein, cuando dijo el tiempo de los filósofos no existe, y cuando el otro llegó y dijo es que Dios ha muerto, pues parece que todo eso fue como y tengo entendido también que a Nietzsche se le acusó por haber dicho esas frases y hay un personaje, no me acuerdo de quién, de pronto Francisco nos lo recuerda, que era del nazismo, que decía que se apoyaba mucho en Nietzsche y como consecuencia de esas mentalidades de ese momento, pues llegamos a una Segunda Guerra Mundial. Ya, pues en el nazismo estaba la idea del superhombre que era eh, una, una visión pero tergiversada de lo que planteó Nietzsche en su momento, de el ser humano superándose a sí mismo y dejando ese carácter de la humanidad que tenía para transformarla en una humanidad superior en términos de su calidad intelectual y espiritual. Claro, de ahí en mi lucha pues hay algunos elementos que pueden verse que pueden estar relacionados con las ideas de Nietzsche, el libro de Hitler. Pero el punto es que, claro, en el caso de Nietzsche vivía en una sociedad, la sociedad suiza, en una sociedad de origen cristiano protestante. Entonces, lo que él conocía de Dios tenía que ver con esa tradición cultural y él tendría que escribir para ello. Y por supuesto que lo escribió en medio de una inmensa angustia porque fue un filósofo totalmente lleno de ansiedades y de angustias. No era estable su condición psíquica. En algunos momentos se dice que se buscó que Freud le hiciera algún tipo de ayuda y tratamiento, pero por supuesto eso no le quita la lucidez de muchas de las cosas que planteó, ¿no? Pero ese era el Dios que él conocía. Y por supuesto, ese Dios cristiano protestante es una visión de lo eterno, de lo supremo, pero es una visión, no más, es eso.
quedan por fuera otra serie de visiones que no son solamente intelectivas, que no son solamente de explicación racional filosófica, como la mayor parte de las explicaciones cristianas, sino que existen otras que son de orden más de tipo intuitivo y místico, incluso también de origen cristiano, porque los gnósticos cristianos tienen una visión de Dios que no se parece para nada a las de las iglesias cristianas, sean estas protestantes o sea esta de católica. No se parece en absolutamente nada. Estoy hablando de la visión de los cristianos cátaros albigenses. Estoy hablando de los iniciados espirituales del cristianismo místico. Entonces, no, hay muchas más cosas. Y por fuera del cristianismo hay otras visiones acerca de lo supremo y de lo eterno. Por supuesto que con ello no se podía borrar de un plumazo la frase que no se podía borrar de un plumazo la idea de un ser supremo, porque le hubiese dicho de un plumazo Nietzsche que Dios había muerto. Por supuesto que Dios había muerto en el sentido de esa tradición cristiana protestante, tal como la conocía él, pero no podría abarcar otras formas de comprensión de lo supremo, porque esas otras formas de comprensión de lo supremo están relacionadas incluso con unas vivencias íntimas de tipo de conciencia cognitiva más allá de lo racional, como una experiencia mística. Entonces, por eso no es tan sencillo decir que la frase de Nietzsche es, llamémoslo así, definitiva. No. Y prueba de eso es que, a pesar de que lo formuló hace más de 100 años, hoy hay una inmensa cantidad de población que puede estar ignorante o no, pero hay otra que no es ignorante, que sigue pensando y sintiendo la existencia de una entidad suprema. Con ello, lo que trato de hacer es de mostrar que existen concepciones que no porque se hayan dicho de una manera ya son así o dejan de ser así. Todo tiene un carácter de, llamémoslo así, de campo de cobertura en su validez y calidad de reflexión, que no puede ser definitiva, y eso es lo que hace fabuloso esto, porque esto permite dialogar y controvertir y contrastar ideas. Yo estoy pensando en esa pregunta que nos hiciste hace un rato en cuanto a el significado de tiempo en la experiencia vital de cada uno. Y en el caso de cómo uno puede comparar que el tiempo, por ejemplo, para un niño, cuando fuimos niños, nosotros el tiempo no estaba limitado al reloj, estaba condicionado, vinculado a los tiempos del juego, los tiempos de la comida, los tiempos del sueño. Y por eso gran parte de nuestra infancia nosotros no recordamos que sea el año tal o la hora tal, como cuando fuimos haciéndonos adultos y nuestros compromisos laborales nos establecieron en qué época había que buscar un empleo, en qué momento había que empezar a ahorrar para tener una vejez. Y entonces el tiempo se nos pasó ahora sí al tiempo del reloj, al tiempo de los calendarios. Y creo que eso, pues, a la gran mayoría le sucede, que no le pase a todo el mundo, pero en una buena parte sí se ve que el tiempo se va convirtiendo en términos más monetarios. Y en el caso específico de cómo, bueno, para el caso colombiano, digo, cómo nos cambió la vida o el tiempo después de que se da, por ejemplo, la ley 100, o cómo se da con respecto a todos estos cambios de un país que venía de un sistema, por ejemplo, hasta educativo, que sabíamos que íbamos a unas 4 horas a la institución educativa y teníamos tiempo para jugar, tiempo para ir a ver a nuestros amigos, tiempo para una visita. Hoy vemos que el tiempo de los jóvenes o de los que tuvieron o están en la edad que nosotros podíamos disfrutar
de espacios de esparcimiento, ese tiempo lo tienen que dedicar a estar haciendo labores académicas, respondiendo por trabajos, tanto así que ya la jornada de estudio se convirtió como en una jornada laboral de 8 o más horas, y termina su hora de estudio y sigue con las responsabilidades que les son asignadas extraescolares. Y lo mismo en lo laboral, donde aparentemente tendremos supuestamente mayor flexibilización en los tiempos de trabajo, pero es en este momento tener que trabajar en la casa sin hacer una distinción entre el espacio de trabajo, ese sitio donde íbamos a desempeñar nuestra labor profesional, y nuestra casa, porque nuestra casa ahora es nuestro sitio de trabajo, nuestro sitio familiar, es el todo. Entonces, la relación espacio-tiempo, en esa aparente flexibilización y aparente mayor apertura, ha ido mostrando es que en sí mismo nos ha atrapado, y es la que ahora nos determina, en lugar de ser nosotros los que determinamos nuestros espacios y nuestro tiempo. Sí, es totalmente cierto lo que señalas, y eso nos muestra cómo esa noción de tiempo, y aquí no hablo de concepto de tiempo, sino la noción de tiempo que tenemos, que es la noción vital, de experiencia vital de tiempo, tiene tantas implicaciones. Yo diría una cosa, y creo que nadie me lo negaría en su propia experiencia vital. Ante todo, hoy por hoy, en nuestras conciencias, aquí y ahora donde estamos, nuestra noción de tiempo está ligada a memoria. Memoria. Y ubíquense ustedes en su niñez, ubíquense en su adolescencia, ubíquense la primera vez que tuvieron relaciones sexuales. Es memoria. Y ahí hay tiempo, que es un tiempo que no es de medición. Es un tiempo que es de sensación, de intuición, de estado de sensibilidad. Ahora sumen todos sus recuerdos, súmenlos. Puede ser en una cadena, como una película. Súmenlos ahí. Establezcan ahí la relación que ustedes quieran, y van a encontrar que esa película es una sustancia interior que incluso es emocional, o sea, hay una medición emocional. Y ese es el tiempo en términos de nuestra noción. No es un asunto de medición ni de aparatos. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver es con sensibilidades, con memoria, básicamente. Estoy pensando en algo que escuché algún día, derivado de que los seres humanos hoy en día pues viven de una manera muy acelerada, hay que estar pensando en qué pago aquí, pago allá, no tengo tiempo de nada, me levanto, me acuesto, tengo la inquietud, llego esto, llego lo otro, que hay una simultaneidad de acontecimientos, y estamos, digamos, como atorados de circunstancias, y que posiblemente, digamos, el exceso de información nos tiene constantemente pensando cosas, pero nunca, digamos, nunca son cosas que sean buscando nuestras propias respuestas. Entonces recordaba que alguna vez alguien dijo, evoluciona más un perro, hoy en día evoluciona más un perro mirando a través de una ventana que un ser humano atracado de actividades, en el cual ha perdido su tiempo y su espacio. Me parece que puede ser no sé cómo lo ven ustedes, pero me parece también que sí, que la gente se levanta, come, duerme, se levanta, va, trabaja, produce, hay que pagar, y cada día nos lanzan nuevas preguntas, nuevos paradigmas. Alguna vez estábamos pensando, por ejemplo, que la gente ahora, la homosexualidad se convierte en una moda, entonces claro, eso es la moda, y me meto allí, y la gente quiere experimentar creyendo que está encontrando un nuevo mundo, y de pronto va a pasar el tiempo y va a decir, oiga, ¿yo por qué terminé metido en esto? ¿Qué fue lo que pasó? No, fue la moda, fue la tendencia, y que los medios de comunicación son definitivamente
formas de hacer, de producir tendencias y para que la gente esté constantemente entretenida. Mercedes está levantando la mano. Sí, profesora. Cuando ahorita que estaba hablando de Nietzsche, pues que tú también hiciste referencia de pronto a la educación de las primeras etapas de la infancia y todo el cuento, pues me remonto precisamente, y pues el profesor Francisco también, me remonto al colegio. Y definitivamente yo pues no estudié filosofía en ningún sentido posteriormente, después de salir del colegio, pues lo único que tengo de memoria de Nietzsche es precisamente la idea de la teoría del superhombre ligada fuertemente al ateísmo. Entonces, realmente, realmente es una concepción que yo, por lo menos personalmente, tengo desde el colegio, pues en la facultad de Derecho, pues solamente los que estudian filosofía del derecho profundamente pueden conocer un poco más de estos temas. Pero básicamente eso sumado a lo que acertadamente pues dijo el profesor Francisco de para la sociedad para la cual él estaba escribiendo, que era la Suiza, ¿cierto, profesor? A eso hizo referencia, ¿no? Sí, no, y esa frase de este personaje definitivamente lo que planteaba era que la pérdida absoluta de la moralidad conduce al nihilismo. Eso fue lo que esencialmente pretendió nuestro amigo Nietzsche. Sí. Básicamente eso de ese desconocimiento, y pues le estaba comentando, pues ya es una reflexión muy personal, disculpa, que le estaba comentando pues a la profesora Astrid que en todos estos temas, y pues siempre hago de pronto reflexión en eso, de que he aprendido muchísimo. Para mí ha sido muy, muy fructífero pues estos debates, y pues lo que yo puedo aportar en ese sentido. Bueno, ahorita de pronto un poquito puedo de pronto sumarme a lo que estaba diciendo el profesor con respecto a esa sociedad suiza. En la sociedad suiza de pronto lo que muy poco sabemos, y con respecto a lo que muchas veces no sabemos, es que tiene una sociedad fuertemente de pronto protestante, y que dentro de su constitución de 1874, que ni siquiera el preámbulo en Colombia lo tiene, ni muchas constituciones latinoamericanas, dice en el nombre del Dios Todopoderoso. Entonces esa concepción o esa cosmovisión de Dios completamente diferente a la concepción que fue traída a nosotros, o que tenemos, perdón, nosotros actualmente, está ligada también al Dios, como ellos lo conocen, un Dios que está allí, pero que los suizos por lo menos son colaboradores en el sentido que son independientes como sociedad. Pero bueno, eso es otro tema, y bueno, quería hacer referencia un poquitico a eso, que me imagino que tiene que ver de pronto con la concepción, pues ya ustedes lo sabrán muchísimo mejor que yo, de Nietzsche para elaborar su teoría. No sé, me corrige el profesor. No, esto lo que nos muestra es lo polisémico que resulta el término tiempo, de todo lo que estamos refiriendo, que definitivamente la forma de interpretar esa categoría nos va siempre a llevar a múltiples opciones, múltiples argumentos, sin poder decir este es el único, el último o hasta aquí llega. Y eso lo que hace también es que enriquece por lo menos la perspectiva, la forma de entender nuestro ser en el mundo, nuestro ser aquí y nuestro ser en el mientras tanto que hay. Y uniendo eso con lo que Normando había dicho de la experiencia, por ejemplo, del perro que está frente a la ventana, cómo en la naturaleza misma hay un tiempo que no corresponde a ese tiempo cronológico o al tiempo racional, sino al tiempo de la naturaleza misma, y cómo ella toma su tiempo para hacer sus procesos, para que se den sus cambios biológicos, o para que la misma experiencia de aprender de sí misma como naturaleza. Yo quisiera decir lo siguiente en relación con esta expresión tiempo. Se trata de lo siguiente.
Va a empezar el segundo tiempo de Colombia. La gente hace referencia al tiempo mirándolo como cambios, como transcursos, como el fluir de hechos o acciones. Se le puede dar un carácter objetivante, como decía Astrid, de que el tiempo en la naturaleza. Yo les diría lo siguiente y les pongo la siguiente reflexión. El concepto científico, la noción filosófica, la noción cotidiana de tiempo, todas están mediadas por el hecho de que las hacen los seres humanos. Si no hubiera seres humanos, si no hubiera seres con conciencia, eso que llamamos tiempo no existiría. Tiempo es la correlación que hace nuestra conciencia de los sistemas de movimiento que percibimos acontecen y colocamos un sistema de movimiento como regla básica, como baremo, como estándar, y a partir de ese vemos los movimientos de otras cosas que acontecen. Al hacer esa comparación, establecemos unas mediciones y a eso lo llamamos tiempo. Al final de cuentas, el tiempo es una correlación de sistemas de medición que percibimos nosotros. Algunos los podemos poner unos valores matemáticos, que es el tiempo objetivo de la física, y algunos les podemos colocar una noción de duración en términos psicológicos, en términos místicos o espirituales o psicológicos. Si no hubiese conciencias que percibieran el acontecer de los movimientos de lo que hay, el concepto de tiempo no existiría. Por lo tanto, con ello concluyo que tiempo existe en la medida en que hay conciencias que lo conciben, pero no existen tiempos asignados al espacio, al universo o al hecho, a los hechos materiales o a los hechos energéticos. Existe tiempo en la medida en que hay una conciencia que percibe los acontecimientos, los movimientos, las transformaciones y hace una correlación de esos sistemas de movimiento. Ahí se las dejo y ustedes dirán. Pero también tiene que ver con el estado de salud, porque no es lo mismo la concepción del tiempo de una persona, entre comillas, sana, a una persona con Alzheimer o una persona con un estado alterado por una droga. Excelente, muchas gracias, eso me da la razón. Una persona con un estado alterado tiene una noción de tiempo que puede ser friqueada, totalmente rota, porque esa conciencia está rota. Me das la razón. Si no hubiese una conciencia, ahí no pasaría nada con una persona con Alzheimer. Claro, una persona con Alzheimer no puede recurrir a su memoria y por eso les decía a ustedes que tiempo está vinculado con memoria, donde quedan registrados los acontecimientos que se percibieron. Y con emociones. Totalmente de acuerdo. Es que la percepción no es solamente cognitiva, es percepción también sensitiva, emocional. Cuando yo me ponía a hablar con mi mamá ya en su última etapa, yo le cantaba una canción y ella se la sabía de memoria y ahí arrancaba a cantar. Y era una manera como de trasladarse, de viajar en el tiempo de ella, ¿no? De las conexiones que le daban sus recuerdos, de alguna manera como colgados, como estáticos. Pues mi padre no sabe. Disculpe, mi papá muchas veces le cuesta saber que estamos en el 2021. Eso confirma una vez más lo que yo acabo de decir. Pero bueno, ese argumento, pues esa concepción que tiene usted profesor, también es la misma que usan, por ejemplo, los del enfoque de género,
para decir que es una construcción social porque hay una norma o unos usos o una construcción social previa que dice que es el género, que es femenino y masculino. Entonces, no estaría muy de acuerdo en ese sentido con usted. Creo que está cogiendo, usted está desechando en este momento el sofá, porque en el sofá están los amantes. No. Y usted se sabe muy bien, Mercedes, el cuento. No. Que coincida el hecho de que hay una construcción social en los conocimientos por las experiencias que colectivamente tiene la sociedad, eso es una cosa. A decir que ciertas conductas que se quieren hacer generalizables y que no lo son, sean una construcción social, que es lo que me acaba de decir. Porque si se hace estadísticamente, los homosexuales en el mundo no constituyen una mayoría de la sociedad, es una minoría de la sociedad, históricamente hablando, y si se hacen los estudios, como se han hecho los estudios, de cuantificar la población. Por lo tanto, no porque a la gente se le diga que es una construcción social, la gente se va a volver homosexual. No. Hay unas condiciones objetivas también que hacen que la gente sea homosexual o heterosexual. Que ideológicamente llegue un momento determinado en que se puede influir en las personas, sí, pero eso no las convierte en homosexuales. Esas lo que hacen es una prédica homosexual, como las prédicas religiosas. Así, funciona igualito. Pero la gente al final de cuentas tiene interiormente una naturaleza, una manera de expresarse, que algunos que hayan sido o hayan practicado la homosexualidad porque en algún momento fueron presa de la prédica, de esa prédica de construcción social, llegará el momento en que vuelven al curso normal de sus apetencias, porque es que ese asunto no es un asunto ideológico, el asunto de la identidad sexual. No hablo de la identidad de género porque la identidad de género es un asunto ideológico. No sé si me hago entender. También hay el tema de cómo nuestro concepto de tiempo está ligado pues a las actividades que estamos desarrollando. Tienes que, voy a estudiar esto o aquello, entonces me tengo un semestre, 2 semestres, que el recibo de la luz hay que pagarlo cada 30, que llevo el del agua, que hay que pagar los impuestos. Entonces constantemente nos están recordando ese aspecto del tiempo. Cuando la gente se va de vacaciones, no sé si a ustedes les ha pasado, que de pronto, cuando tú vuelves, dices, oiga, no tuve ni recibo, no tuve nada, pasó un mes y tú descansas. ¿Por qué? Porque tu mente se metió en otro espacio, en otra frecuencia. Tiene que ver con el asunto de las rutinas de los eventos. Pero aquí quiero volver a recordar lo siguiente. Es que el tiempo es una noción humana, no es una construcción social. Es una noción humana por la experiencia vital humana. Es que en esto hay que hacer una distinción clara. Ese otro asunto de la construcción social de la identidad de género, ese es un asunto ideológico. Ese es un asunto ideológico que tiene sus pretensiones, por un lado, que son espirituales, y por otro lado, que son de orden político en el mundo. Y por supuesto, es una discusión distinta. El asunto es que todo ser humano tiene memoria, tiene la capacidad de percibir y de acumular experiencia. Y allí está vinculada la noción de tiempo. Y eso no es un asunto de construcción social, ni es un asunto ideológico, es un asunto de la estructura morfofuncional humana. Me estás recordando el tema de la muerte, que los seres humanos, cuando alguien muere, dicen, oiga, realmente ocurre, realmente la duración llega un momento en que se termina, o sea, no somos eternos. Y ahí la gente piensa pues que hasta ahí sucede todo, que tantos movimientos, tantas cosas que se hacen en la vida, y llega un momento en que el tiempo, ¡pin!, se extingue con su memoria, con su ser, con su todo. Pues pero es que eso es lo que no sabemos, hermano. Porque tú dices... Pero, claro, si vamos a meterle espíritu a la cosa, no, mira, es que tú ves que alguien se muere y tú dices, se acabó el tiempo. No, eso no.
tú no puedes hablar por esa persona porque es que la noción de tiempo es una noción subjetiva. Entonces tú no puedes decir que se acabó porque es que tú no estás allá adentro para decir eso. Ese es el punto. Y aquí no estoy hablando de asuntos escatológicos, de vida después de la muerte ni nada, porque no quiero tocar ese tema porque es un tema que no es el propio para ahorita tocar, aunque podríamos tocarlo en algún momento. Me refiero a la experiencia de la noción de tiempo subjetivo, que es el tiempo que todos tenemos. Ahí yo no puedo decir si una persona fallece, que se acabó el tiempo para esa persona, yo no lo puedo saber. Es algo que no puedo decir, ni afirmar, ni negar. ¿Me entiendes? Simplemente es puro agnosticismo ahí, porque no lo sabemos. Me estás recordando también el tema de la cuántica, que cuando tú viajas a nivel cuántico, pues allí el tiempo no existe. Allí estás en un espacio cuántico, estás flotando en un espacio cuántico y no hay nada, no hay más. Que cómo esa energía, digamos, esa energía fluye, que cómo esa energía se conecta con ese espacio cuántico, pues obviamente estaba recordando ahorita con lo que dijeron del tipo que se toma unas pepas o que se toma no sé qué cosas y que pierde la noción del tiempo. ¿Ves? Que se mete en otra esfera. A esa esfera, pues hasta donde yo conozco lo llaman el espacio cuántico, que hemos intentado explicarlo, que se está intentando explicarlo, se está intentando explorar para acercar a la gente a una experiencia totalmente, una experiencia, sí, distinta. Claro, no sé todo ese cuento ahí. Pues hay las otras experiencias que son las experiencias, por ejemplo, de la salida del cuerpo, de la salida de la conciencia del cuerpo, la noción de tiempo cambia. Yo lo puedo decir ya no por teoría, sino por las experiencias que a lo largo de mi vida he tenido en relación con eso. La noción de tiempo es diferente, es distinta. Entonces los aconteceres son de otra medición, de otra naturaleza. Es que es muy complicado cuando intentamos abordar la experiencia subjetiva de experiencia vital con asuntos que son de tipo objetivo. Es muy, muy complicado esa parte. Además, que las experiencias de tipo subjetivo, pues no las podemos objetivizar. Solamente alguien que haya vivido una experiencia semejante podría tener una actitud empática de comprensión con respecto a lo que yo he vivido. Es lo que acontece. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues como podemos ir identificando que en la tertulia tenemos como mucha riqueza y muchas posibilidades para seguir abordando este tema. Lo interesante es cómo se ha ido llevando cada vez más la temática hacia lo vital, lo experiencial, y esto cómo nos amplía las posibilidades de visión sobre el mundo o lo real, o bueno, lo que cada uno va construyendo con esta experiencia de nuestra tertulia de hoy. Pues decirles que muchas gracias porque ya llegamos a nuestro momento final, ya hemos pasado unos minutos más, lo que significa que estamos muy interesados y entusiasmados por el tema. Entonces, decirles que por hoy pues creo que hemos llegado a nuestro tiempo de fin de la tertulia, según lo que indica el reloj. Aunque quisiéramos que según nuestro sentir o nuestro deseo puede ser que el tiempo no corte aquí para la tertulia. Entonces, esperar que nuestro tema para la próxima semana también nos genere tantas inquietudes y tantos comentarios desde diferentes ángulos, para que con ello podamos también seguir abriendo espacios de reflexión. Muy bien, entonces yo voy a detener en este momento ya la grabación y muchas gracias a todas y todos por sus comentarios y su participación.